las sanamos, ¿no? Ahora, ¿qué tal? ¿Te Sí, ves? pero no importa. Ah, bueno, Este es mi internet, pero vamos a dejarlo que fluya y ok, seguramente en poquito se acomoda. sí, sí, ojalá que sí, ojalá que sí. A mí una vez me pasó que también no se veía la otra persona, pero después como que, no Se sé, acomoda. es depende. Claro. Pero me escuchas, así que yo Te ahí te voy escucho a... bien. Sí, te escucho bien. Perfecto. Así que, así que Ok, podemos darle para claro. adelante. Cualquier cosa me interrumpís porque no te veo, así que interrumpime con el audio Y ahí vemos, ahí vemos. y Dale. vamos bien. Exacto. Bueno, bienvenida a este sector de Estrella Inconsciente que se llama Ser Consciente. Y te cuento un poquito que los vivos, ya te lo había comentado, pero los vivos tratan de justamente traer otras disciplinas, otras terapias y más, para que la gente tenga información, ¿no? Que de repente es lo que a veces un poco está ahí en la red, hay tanto, 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 y creo que es importante poner la cara, poner la voz, la expresión, y bueno, así que bienvenida, y creo que hoy nos vas a nutrir bastante con todo este tema de el cuerpo, la cara, la voz y la expresión, ¿no? Bueno, Contanos. gracias a vos por invitarme, por este espacio que está, la verdad que está muy bueno y que en el cual también podemos como empezarnos como el nombre del vivo, ¿no? Como esto de encontrarnos e integrarnos para sanar, que sanar no es otra cosa que eso, integrarnos, ¿no? Así que gracias por el espacio y bueno, nada, ojalá sea algo muy rico para todos los que estén del otro lado viéndolo. Sí, Y que se seguro que lleven sí. algo también. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, contanos un poquito, ¿hace cuánto te dedicas a esto? ¿Qué es exactamente lo que haces? ¿Cómo ayudas a las personas? Contanos un poquito. Bien, bueno. Mi nombre es Katiana, soy decodificadora transgeneracional y biodecodificadora, digamos, ese es el título. Después, en el camino me fui formando de otras cosas que yo sentía que necesitaba como unas patas más a esa mesa, ¿no? Como para ir integrando distintas cosas que venían muy al caso, ¿no? Bueno, yo arranqué estudiando biodecodificación en el 2022 por curiosa, si bien siempre estuve muy, muy al pendiente con esto de la rama humanística, estudié filosofía, siempre me gustó mucho ahí, estuve entre muchos años ahí entre filosofía y psicología y al final terminé estudiando filosofía, pero bueno, estuve siempre ahí interesada como en esa rama. Empecé a estudiar biodecodificación porque me empezó como a llamar mucho la atención, sobre todo por personas de mi entorno, ¿no? ¿Por qué la gente se enfermaba? Y Claro. ahora, después de mucho tiempo, me doy cuenta que en realidad lo que me llamaba la atención no era porque la gente se enfermaba, sino porque la gente no sanaba, ¿no? Como estaban quizás de síntoma en síntoma, de enfermedad en enfermedad, y era constante, ¿no? El estar enfermo. Y yo decía, qué loco, ¿no? Porque quizás sanaba de una cosa y la persona se enfermaba de otra y así. Digo, ¿qué hay detrás, no? Más allá del síntoma, ¿qué hay detrás que sostiene este estar enfermo? Y bueno, ahí así fue como llegué a la decodificación, estudié biodecodificación. Lo que no sabía es que me iba a encontrar conmigo misma, más que con esto de ver por qué se enfermaba el otro, ¿no? O sea, sí, obvio, hoy en día soy canal para ayudar a otra persona a que entienda por qué se enfermó, a que comprenda por qué se enfermó, pero obviamente que la formación a mí también me interpeló de principio a fin y bueno, me empecé a encontrar como con muchas inquietudes propias, me empecé a conocer y empecé a abordarme desde otro lugar y bueno, después de decodificación, que bueno, después vamos a hablar un poquito de Claro. qué es decodificar, ¿no? Que tiene que ver esto de biodecodificar. Me empecé como, bueno, a ver esto de, ok, listo, sabemos por qué sabemos el origen emocional de nuestra enfermedad, ¿no? No hace falta que sea un síntoma, ¿no? Siempre que podemos decodificar incluso un patrón repetitivo, una situación que se da una y otra vez, como puede ser, qué sé yo, la situación con el dinero o la situación con algún vínculo en particular, algo que
se da constante, ¿no? Como que aparece una y otra vez ahí como llama la atención, entonces, bueno, a ver, qué hay en el fondo de esto, ¿no? Sí. Bueno, empecé estudiando eso y dije, genial, listo, acá tenemos quizás las causas de los síntomas. Bueno, pero ahora, ¿qué hago, no? Con todo esto, ¿no? ¿Cómo empiezo a modificar esto? A empezar a actuar de otra manera, a empezar a hacer de otra manera para, obviamente, transformar, ¿no? Transformarnos en una persona distinta. Y bueno, ahí apareció el coaching cuántico, estudié coaching cuántico, que empezó ahí como a darme las bases de, ok, vimos esto, que podemos cambiar ahora, que esto se hizo consciente, ¿no? Y estábamos ahí, sentía que me faltaba algo y ahí aparece el movimiento somático en mi vida con una gran mentora que es Flor, que ella me enseñó cómo aplicar esto del movimiento consciente a las sesiones de biodecodificación. Entonces, no solamente nos quedamos en la parte mental, sino que incluimos al cuerpo. Me encanta, me encanta. Me encanta porque ahí viendo las preguntitas en las que vamos a estar trabajando, como que todo el tiempo, ¿no? Estamos con el cuerpo puesto, no nos lo podemos quitar. Entonces, vamos a empezar. Quiero que me Dale. cuentes la relación que tiene un síntoma físico con la emoción que quizás nos expresó y, y bueno, ¿y por qué el cuerpo decide manifestarla o expresarla, no? Ujú. Bien, con esto de expresar, ¿no? Como es la palabra por ahí que me gusta hacer foco, porque es eso, ¿no? El cuerpo expresa lo que nosotros no pudimos poner en palabras, o no pudimos llorar, o no pudimos, no sé, pegarle una patada al aire, ¿no? Como, bueno, hay distintas formas de expresarnos. Comúnmente la que nos distingue como seres humanos es el habla, ¿no? Pero podemos expresarnos de muchas maneras. El tema que pasa ahí cuando no me expreso de ninguna, ¿no? A veces, incluso porque no soy ni siquiera consciente, ¿no? Como pasa algo que yo no decido no verlo, decido seguir en lo que llamamos hoy en día el piloto automático, ¿no? Como no tengo tiempo para ocuparme de esto ahora, o ahora lo importante es otra cosa, entonces, Sí. listo, no expreso porque quizás tampoco ni siquiera lo vi, entonces ahí aparece el cuerpo, ¿no? Como sabio en toda esta historia, y él responde por lo que nosotros no pudimos responder, ¿no? Y responde con un síntoma, con alguna dolencia, con alguna enfermedad, con alguna contractura. Digo, no hay que irse a grandes cosas, podemos verlo en las pequeñas y en cada día, ¿no? Esto de el cuerpo poniendo ahí su voz, ¿no? Y frenándonos muchas veces con esto de, ok, listo, vos no pudiste, pero yo sí te freno, o este fin de vas a estar en cama, ¿no? Exacto, uy, eso pasa mucho, ¿viste? La gente que le cuesta parar, que dice, ay, me enfermé y tuve que parar. Ujú. Y bueno, vos que estás ahí en Cancún, que es verano, pasa esto, ¿no? Como llegan las vacaciones y me enfermo. Sí, no es casualidad, ¿no? El cuerpo, le diste permiso al cuerpo para parar. Vos paraste y el cuerpo decide ahí expresar esto que, ok, no hubo tiempo antes, lo expreso ahora. Sí, exacto. ¿Y qué nos puede contar la rigidez física sobre las emociones quizás o la historia personal de esa persona, ¿no? Digo, esta pregunta vamos a ir un poquito con presencia y con cuidado porque justamente yo creo en mi observación que las personas que están un poco más rígidas también les cuesta tener flexibilidad para escuchar, ¿no? Entonces de repente por ahí uno quiere ayudar y demás y es complejo entrar. Yo, por ejemplo, en esos casos entro a través del cuerpo, del movimiento, Claro. pero sí nos cuenta la rigidez sobre la historia personal de cada persona. Sí, exacto. Muchas cosas nos cuentan de nuestra historia personal si empezamos como a poner conciencia, ¿no? Si hablamos de la rigidez, quizás tiene que ver con esto de, ok, tengo una historia familiar, hay muchas cosas que vienen justamente de nuestra infancia o de los primeros años de vida, en el cual quizás tuve que ponerme rígida, ¿no? O adoptar esta postura rígida
para estar controlando todo, para estar alerta, para que nada me pase, ¿no? Nada me penetre o yo no sea permeable a ciertas circunstancias. Entonces, la postura rígida tiene que ver con esto, como, ok, estoy en alerta, estoy vigilando, ¿no? Todo lo que pasa a mi alrededor. Y en esa vigilancia está la rigidez porque no me puedo mover mucho, ¿no? Tengo que estar atento a lo que pasa, necesito estar rígida y con foco y mirando eso que sucede. Entonces, la rigidez quizás me protegió durante mucho tiempo, durante muchos años, por una situación particular que me tocó vivir, o por muchas situaciones particulares. Esto también me gusta aclararlo, porque a veces hablamos de trauma y la palabra es fuerte y la gente dice, no, bueno, pero yo no tengo un trauma, no me pasó nada grave, ¿no? En mi vida. Y a veces no se trata de que pase algo muy grave o tiene que ser algo muy puntual, sino que se trata de muchas cosas que nos van pasando y que eso van haciendo a que nosotros interpretemos la vida y veamos la vida de una manera, ¿no? Con unos lentes determinados. Y bajo esos lentes con el que yo miro mi vida, también tomo postura, ¿no? Mi cuerpo tiene una postura hacia eso que veo, ¿no? Entonces, la rigidez quizás, como decía antes, me permite estar en alerta, estar controlando todo lo que pasa, pero tampoco me permite fluir, ¿no? Entonces está esto de el vaivén, ¿no? Entre lo que me permite y lo que no me permite. Tampoco me permite ser flexible o tener mayor libertad, ¿no? Y eso es algo que uso mucho en mis consultas, como bajo el eslogan de nuestras heridas son nuestros mayores recursos, ¿no? Porque quizás si hablamos de rigidez podríamos hablar de alguna herida de la infancia o de algún trauma además, y si nos paramos desde ese lugar también podemos ver todo lo que nos permitió la rigidez, ¿no? Entonces, ver ahí siempre el lado positivo y siempre arrancar desde lo que sí. No sé si fui clara o me enrollé mucho. Sí, claro, desde lo que se puede registrar y ver la persona, ¿no? Como de ese extremo, para mí es como una polaridad o un extremo en el que sí está súper trabajado que no te permite quizás ver para el otro lado, la contracara o sí, de la otra Ujú. parte. Pero quizás esa rigidez te permitió estar viva, ¿no? O sea, Total, yendo al totalmente. extremo, ¿no? Yendo al extremo quizás hubo esto de, ok, yo necesité sobrevivir, ¿no? Y nuestro cerebro también pone esto por delante. Lo primordial es vivir. Entonces, para vivir tengo que estar rígida, ¿no? Entonces, ok, listo, te permitió sobrevivir. Ahora, viendo tu historia hoy en día, ¿sigue siendo la misma o tu contexto es completamente distinto? Porque ahí también está esto de el cuento que me sigo contando, ¿no? Como, ok, viví esto durante toda mi infancia o durante muchísimos años y el cuerpo adoptó esa postura, ¿no? Hablando de, ahora en este caso de rigidez, pero podríamos llevarlo a muchos ámbitos o a muchas posturas corporales que tenemos. Entonces, sí, esto fue durante mucho tiempo. Me pongo ahí a autoconocerme, ¿no? O a hacer algún tipo de actividad o terapia además. ¿Mi historia sigue siendo esa o es distinta? Porque si es distinta ahí tengo muchas posibilidades de empezar como a transformar, ¿no? Como a empezar a darle a mi sistema nervioso, ¿no? La orden de, ok, ya esto no es así. ¿Qué podemos empezar a hacer para que no siga nuestra postura siendo la misma? Sí, sí, totalmente, totalmente, porque por ahí es donde estamos repitiendo algo en una realidad que no es, ¿no? Exacto, sí. Y por Sí, supuesto que el cuerpo toma la postura que aprendió y que tuvo durante muchísimos años y va siempre como a lo mismo, ¿no? Y ahí también está esto de nuestro cerebro, que es un gran ahorrador de energía, va directamente a lo viejo y a lo conocido, y ahí tenemos que estar nosotros como, por suerte, ya sabemos que el cerebro tiene la capacidad de desaprender y volver a aprender, entonces, ok, desde ese lugar, ¿qué le enseño ahora, no? ¿Qué directivas, qué órdenes les doy? Y cómo le informo que ya la situación no es la misma de hace un tiempo atrás, que es distinta y que ahora podemos relajarnos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de rigidez. exacto, sí, exacto. Bueno, hay que hablamos un poquito de los síntomas y de la rigidez. ¿Cómo Ujú. me cuenta si es un síntoma, o sea, un síntoma no, si es un origen emocional? ¿Es el 100% que es un origen emocional o puede ser por otras causas también?
Si hay síntomas en el cuerpo, hay una emoción detrás. Siempre. Me gusta decir siempre, ¿no? Sí. Ahí volvemos a lo mismo. Si es una emoción nueva o si es una emoción vieja que vuelve, ¿no? Y que vuelve a repetirse. Siempre hay una emoción de fondo. Siempre que hay síntoma, hay una emoción que no expresé, que no integré, que no me permití sentir y que el cuerpo expresa por mí. Así que sí, la analogía ahí es directa. Perfecto, perfecto. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a mover el cuerpo? Creo que todo está bien en mi vida, ¿no? Así, y empiezo a mover el cuerpo y de repente empiezo a percibir nuevas sensaciones, puedo empezar a liberar emociones, empiezo a descubrir eh, una nueva sensibilidad. Eso tiene que ver con ir liberando también esas emociones que estaban reprimidas y demás, y así podrías decir que es un modo de ir sanando. Sí, y déjame decir algo más, cielo, de emociones, que ahora se me vino a la mente y que está bueno aclarar, porque ahora hoy en día se habla mucho de la gestión de las emociones, ¿no? Viste que está ahí como ahí en boga, y la verdad es que la emoción no se gestiona, porque la emoción querer gestionar la emoción es como querer gestionar una ola en el mar, ¿no? O sea, la ola va a venir y va a romper contra la orilla como pueda y bueno, y va a hacer lo que tenga que hacer. Con la emoción pasa lo mismo, ¿no? Como la emoción viene, incluso aunque yo logre identificar que es una emoción que me remite a algo viejo, a algo que ya pasó, la emoción va a venir. Lo que gestiono es luego lo que hago con eso, ¿no? Como que, ok, ¿cuál es, ahora que la emoción vino y irrumpió? ¿Cuáles son mis pensamientos después de esa emoción, no? Como, ¿a qué quedo enganchada? ¿Le sigo dando lugar? ¿Le sigo dando entidad? ¿Le hago entender a mi sistema nervioso que es una emoción que vino porque me pasó tal y tal cosa, ¿no? Ahí está un poco esto también con qué podemos gestionar y qué no, porque hay cosas que no podemos gestionar, ¿no? Pero hay muchas otras que sí. Yo siempre cuento una historia personal, que si me la permitís viene al Claro, caso, claro. viene espectacularmente al caso, pero bueno, cuando era más chica me pasó que una persona decide romper un vínculo conmigo, un vínculo afectuoso, por teléfono, ¿no? O sea, por mensaje. Me mandó un mensaje y me dice un par de cosas re lindas. Entonces yo no entendiendo como lo que estaba pasando y menos la forma, empiezo a llamar a esa persona, ¿no? Sí. Por teléfono, le empiezo a llamar. Y la persona no atiende, nunca atendió, ¿no? Y por muchos años a mí me quedó esto de yo levantaba un tubo, joder, eso me delata mucho la edad. Yo marcaba un número y llamaba a alguien y ese tú de esperar que me atiendan, a mí me remitía directamente a esa situación, ¿no? Era Wow. y cómo el sistema nervioso era, no te van a atender, te están dejando, no te quieren más, ¿no? Y cómo yo tuve que ir trabajando eso para hoy en día decir, es otra persona, es otra situación, estoy llamando a otra persona que me va a atender y que si no me atiende no pasa nada, ¿no? Exacto. Pero digo, es un ejemplo muy, muy tonto, por así decirlo, si se quiere decir, pero que nos ayuda a entender esto de es una emoción, o sea, la emoción, porque real, la angustia yo la sentía en ese momento, cuando yo llamaba, no sé, a una amiga y no me atendía, la emoción yo la volví a sentir, lo que yo hacía era después gestionar esa emoción y decir, ok, no es la misma la situación. Claro, sí, 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 claro, porque si no, al horno todos. Entonces, Exacto. me gustó la línea fina que nos dejás hoy para cambiar no el concepto de gestionar emoción, sino gestionar el post-emoción. Exacto. Porque si no estaríamos otra vez reprimiéndola, ¿no? Y en realidad es esa supervivencia que está diciendo, cuidado con esto, ya lo viviste. Entonces es Ujú. bueno, no lo viví, viví algo parecido en otro momento, con otra historia y demás. Exacto. Qué importante tener ahí mucha presencia y ponerle conciencia a eso. Así es. Repetime la pregunta de movimiento porque no me la acuerdo, pero quería aclarar esto de la emoción. Ah, con esto Ok, de empezar a liberar con el movimiento, creo que venía sí, por ese lado. sí, ¿Mm? Sí, cuando empezamos a movernos, algo siempre se libera, ¿no? El movimiento
para mí el movimiento es libertad, ¿no? Entonces, elijo cómo moverme, elijo qué hacer, qué no hacer, y en ese moverme siempre algo sucede. Y en ese moverme también empiezo a poner conciencia sobre mi cuerpo, y muchas veces el cuerpo nos da mucha información, ¿no? Como, bueno, qué duele, qué no duele. Por ahí yo empiezo mi clase de movimiento somático y las alumnas me dicen, identifiqué que me dolía no sé, la espalda alta, y antes de arrancar no me dolía. Y sí, te dolía. Lo que no habías podido era identificar ese dolor, ¿no? Claro. Entonces, sí, mover tiene que ver con empezar a liberar y también empezar a sentirnos, ¿no? Como, bueno, ¿qué parte del cuerpo me cuesta más mover? Y empezar a poner atención ahí, ¿por qué me cuesta mover esa parte del cuerpo? ¿No? Porque a veces podemos ir de la mente al cuerpo y a veces es al revés, vamos del cuerpo a la mente, ¿no? ¿Qué información hay en el cuerpo que nos lleva quizás a algún recuerdo o a lo que está reprimido o a lo que está ahí en segundo plano? Eso a mí me parece fantástico, porque tenemos dos vías que nos llevan, siempre digo, es del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo, que sí o sí pasan por el centro, por el corazón y por la emoción. Entonces, me parece fantástico porque tenemos personas tanto que son súper mentales y otras que son muy como emocionales, o a mí me pasa que hay momentos que estoy súper emocional y otros que soy súper mental, entonces sí me sirve mucho hacer una pausa y decir, bueno, a ver, no sé, necesito algo más mental o necesito algo un poco más físico y emocional. Y ya cuando empezás a registrar eso de qué te está pasando, que hay como un exceso quizás de algo, ya sea de una cosa o de la otra, que no hay integración, ¿no? No hay integración así de las partes. Es clave porque de verdad se te cruzan los cables, como digo siempre. Exacto, sí. Sí, sí, aparte yo siempre lo digo, con la bio sobre todo, como, ok, hay un momento para entender y para comprender. Entiendo y comprendo que esta enfermedad me vino a decir tal cosa, que este síntoma me vino a decir tal otra. Listo, ya está. Ahora, solo con eso no basta, ¿no? Tengo que pasarlo por el cuerpo. Ahí es donde yo digo, Uf, paremos a la teoría y vayamos al mat o a la silla o al lugar en donde elegimos y empecemos a mover el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando muevo el cuerpo y salgo de la mente, total y completamente, ¿no? Tiene esto, por eso te digo que es como decís, es ese vaivén constante entre uno y el otro. Como todo, como, no sé, la nutrición, como muchas cosas que van haciendo de nuestro ser íntegro. exacto, exacto. Podemos hablar un poquito sobre el estrés y el trauma, no sé cómo se aloja en el cuerpo físico o qué es lo que sucede. Me parece que este tema sí es Ujú. clave, súper cotidiano. Yo recuerdo que desde la pandemia decían mucho, viste, que dentro de unos 4 o 5 años va a haber más gente con, no sé, con menos capacidades físicas, se van a necesitar más psicólogos. Mira, 4 o 5 años después, sí fue, porque claro que se produjo a nivel mundial una pandemia. O Ujú. sea, ha sido el origen que sea, con todas las, bueno, con todas las conspiraciones que existen, ¿no? Y con la creencia de cada uno, pero creo que en algún punto a la mayoría sí causó como algo que quedó en el cuerpo físico. No es algo que no podemos no mirar. Entonces, ¿cómo se puede trabajar, gestionar, organizar este tema de los traumas que a veces no podemos evitar y del estrés? Bueno, partiendo de la pandemia que lo trajiste, el gran trauma creo que tenemos todo de la pandemia es el dejar de tener contacto con el otro, ¿no? Somos seres biopsicosociales y ahí se nos cortó como lo social. Y está bien, empezamos a tener como contacto a través de pantallas o de una forma diferente que hoy nos dejó esto, quizás la pandemia, ¿no? O hay muchas cosas que se han reversionado y que nos han dejado de positivo, que podríamos sacarle el lado positivo, pero nos pasó esto como de dejar de tener el contacto físico, ¿no? Y como seres humanos necesitamos ese contacto físico, ese abrazo, ese beso, ese estar con el otro, ¿no? Eso por un lado, si hablamos de pandemia. Y si hablamos, sí, de estrés,
y quizás llevándolo más a hoy en día, eh, nada, vivimos en el mundo del acelere, ¿no? Y en el hacer, 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 hacer. Yo siempre digo, le digo a todos mis consultantes que es como, yo siento que estamos en un modo en el que nosotros vamos 10 cuadras más adelante y el cuerpo nuestro viene 10 cuadras más atrás. Entonces es como, vamos, 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 y el cuerpo viene atrás pobre como puede, ¿no? Como nos acompaña, pero del lugar que puede. Y entonces ahí creo que está lo primordial de esto de empezar a escucharse y a sentirse, ¿no? Como, ok, estoy en coherencia, ¿no? Entre lo que digo, hago, pienso, sobrepienso, no acompaño el cuerpo, no acompaño yo al cuerpo, entonces es posible que el cuerpo tampoco me acompañe a mí. Eso creo que es lo principal de hoy en día. Y después sí, con esto de, si hablamos ya de trauma, todo lo que nos pasa deja su huella en nuestro cuerpo. Eso sí, sin dudas que es así. Y volviendo a lo de antes, podemos ir de la huella del cuerpo a la mente y quizás con algún movimiento, ¿no? Que nos remita o nos permita recordar algo que nos pasó, o del recuerdo y de la mente, ir al cuerpo y empezar a liberarlo. Claro, claro. O sea que podemos ir, sí, liberándolo, pero quitándole menos trauma sería a través del movimiento y de la biodecodificación y otras herramientas a estos traumas que a veces sí vivimos algo parecido y ya nuestro cuerpo lo resiente como si fuese que está sucediendo en este momento y bueno, y no habría solución posible, ¿no? Exacto, sí. Por eso sí, el trabajo es como ahí bastante integrador en ese sentido, ¿no? Como yo considero como terapeuta, digamos, como decodificadora y como facilitadora de movimientos somáticos, que es crucial integrar la mente y integrar el cuerpo y verlo de los dos lados. Porque quizás a mí me ha pasado, ¿no? Como desde el consultorio llegué un consultante con el que hablar es muy difícil, porque la persona eh, quizás tiene bloqueado muchos recuerdos, porque el cerebro bloqueó para sobrevivir, entonces, ok, no, desde el habla no es, listo, bueno, ¿desde dónde? ¿No? Y ahí aparece el cuerpo como una gran herramienta para empezar desde otro lugar, que quizás después empieza el vaivén, ¿no? Y quizás yo he tenido gente que ha empezado sin hablar y ha terminado hablando muchísimo, ¿no? Pero digo, la forma de entrada fue a través del cuerpo. Exacto, exacto, sí. Ahora que contaste esto, sí también me ha pasado de tener alumnas que en clase, sí, terminando la sesión de una hora, grupales y personalizadas igual, que se ven una nueva postura, quizás, me pasó mucho como con estas zonas, ¿no? De que llegan así, y vos decís, Ujú. el cuello, y después obvio, empiezan a liberar toda la zona de la espalda alta, acomodar sus cervicales, su cabeza, empieza a fluir un poco más la respiración. Y sí me ha pasado varias veces que me dicen, estoy llorando y no sé por qué, ¿entendés? Ujú. Y digo, deja que suceda. Ujú. Y es porque nunca sintieron su cuerpo un poco más relajado, ¿no? Exacto. Eh, y sí, 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 es clave esto de saber como por dónde entrar para encontrar eso e ir desarmándolo. Y qué importante eso que decís, cielo, como deja que suceda, ¿no? Porque también hay un momento para, como decía antes, hay un momento para comprender y hay otro momento que es netamente para sentir. Entonces, si es el llanto lo que surgió en ese momento, que sea el llanto y después veremos si quizás es algo recurrente y necesitamos como abordarlo de otro lugar, podemos hacerlo y si no, simplemente liberar, ¿no? Ahí hay algo que se liberó en esa alumna tuya. Sí, sí, totalmente. Yo tengo una pregunta que me acaba de bajar así, de Bueno, curiosa, ¿no? emociones que, que crees vos o que has tenido en tus consultantes que están más reprimidas o que son las que más van por ese síntoma, quizás. Mira, es completamente subjetivo. La verdad que si yo te digo,
una emoción, no, estaría siendo como muy infiel porque he visto de todo y también esto, yo por ahí como biodecodificadora me gusta mucho esto de decir, es esa enfermedad y es en esa persona, ¿no? Porque está un poco esto también de, no sé, que a mí me parecen mucho los videos en Instagram de, si te duele la rodilla, y no es la rodilla, es la persona, ¿no? Es la rodilla de esa persona. Claro, Entonces, si para ver por qué a esa persona le duele la rodilla, yo tengo que conocer a esa persona. Si bien hay generalidades que podemos, obviamente, tomar, nosotras como biodecodificadoras tenemos ciertas generalidades y podemos decir, bueno, si es la derecha puede ser por acá, si es la izquierda puede ser por acá, pero a mmí particularmente me gusta sentarme con la persona y que la persona haga el proceso y se meta y se embarre y logre, ¿no? Porque digo, si vos me decís, Katy, me duele el codo derecho, y yo te digo, bueno, cielo, eso es porque ta. claro, Vos vas a quedar así, tratando, a lo mejor tenés herramientas para procesarlo, a lo mejor no, y es una información que a vos no te sirve, no te sirvió de nada, ¿no? Es meramente informativo. Entonces, vale, eso por ahí también a mí me pasa, como que yo digo, estas herramientas realmente transforman, no informan, sino que si uno se compromete y se pone ahí a laburar con eso que duele, que obviamente cuesta, pero yo siempre digo, también cuesta no laburarlo, ¿no? Es como, elige tu destino sería, lo que total. quieras que te cueste, ¿no? Sí, total, total. Es igual en clase de stretching, algunas obviamente les duele, ¿no? Y dicen, ay, me duele, bueno, pero es un dolor por otro dolor. Exacto, sí. Pero bueno, si queremos hablar así como más de una generalidad, lo que sí te puedo decir es que toda persona que tiene un síntoma o que llega al consultorio, llega porque está completamente disociada, ¿no? Como cabeza por un lado y cuerpo por el otro. Eso siempre se da. Después, cada uno tiene sus causas y sus síntomas y sus emociones y su laburo personal para hacer, ¿no? Pero sí está esto de la disociación completa. Entonces, lo primero que yo hago es, de tarea, un escaneo corporal, ¿no? Empezamos como ahí, ok, tenemos una sesión y ahora llegas a tu casa y te pones un escaneo corporal y empezamos a ver qué se siente, ¿no? Y después, las clases regulares de movimiento somático. Claro, súper, súper, buenísimo. Me encanta. Eh, y además, aparte de todo esto que estás diciendo de que puede suceder la disociación, es también Ujú. integrarla al medio externo en donde vivimos. Exacto. Sí, es todo tan sutil y así, pero de repente, bueno, ahora salí a la calle, ¿no? Entonces Ujú. es aprender a seguir teniendo ese balance, esa integridad en el día a día. Porque Ujú. sí, todo es súper simple cuando todo está bonito alrededor. Ahora, cuando empiezan a suceder estas situaciones que son para que uno siga creciendo, ¿no? Pero qué difícil es eh, verlo desde ese modo. ¿Sabes cuándo notas la diferencia? Cuando a una situación similar respondiste de otro modo. Y ahí es como que decís, wow, ¿no? Sí, O, sí, o, o responde, a lo mejor al principio respondés igual, pero después tomás conciencia y decís, uy, che, la verdad que acá. Entonces ahí empieza como el cambio, ¿no? Como primero obviamente que tengo que ser consciente para generar un cambio, ¿no? Como poder verlo. Entonces cuando me dicen, ay, la verdad que volví a gritar como una loca, pero después me di cuenta, listo, bueno, te diste cuenta, ¿no? Ah, era por ahí se necesario. empieza. Exacto. Sí, sí. Claro. Ok, vamos a ir a otra pregunta. ¿Qué cambios empiezan a aparecer cuando hacemos espacio en el cuerpo? Mira, creo que los cambios suelen ser muchos. Yo he notado cambios físicos en mí sin hacer, o sea, sin cambiar mucho otra cosa, ¿no? Como esto de empezar a moverme y empezar a mirarme con amor, ¿no? Como decir, ok, este es mi cuerpo. Algunas partes me gustan más, otras partes me gustan menos. Las abrazo, ¿no? También hago mucho este ejercicio de, ok, esta parte que no me gusta, la abrazo, la toco, la integro, ¿no? Empiezo ahí como a, a incluirla, ¿no? Porque es más fácil como que lo que no nos gusta, viste, directamente ni mirarlo,
y hacerlo como a un lado, y eso que no miramos es como que se acrecienta cada vez más, ¿no? ¿Viste? Que pasa esto un poco a veces también, como, no me gustan, no sé, mis brazos por X motivo. Y el Y foco parece que ahí se va está. haciendo cada vez más grande el brazo y hace que cada vez me guste menos porque estoy como en constante ahí tensión o puja con eso, ¿no? Entonces creo que el primer y gran paso tiene que ver con esto de empezar a ser un poquito más empáticos con nosotros, a mirarnos con amor, a integrar, porque desde ahí podemos transformar, ¿no? Como, ok, esto no me gusta en mí, no sé, no soy tan flexible y quiero empezar a tener mayor flexibilidad. Bueno, integro el no ser flexible y desde ahí voy de a poco progresando, voy de a poco cambiando. Exacto, en reconocerlo. Exacto, Aceptar, sí. reconocerlo, también saber que es parte de uno mismo y a partir de ahí decir, bueno, a partir de hoy, ¿cómo voy a ir con esta información, ¿no? Ujú. Ok. ¿Qué diferencia hay entre trabajar el síntoma desde la mente y desde el cuerpo? Hablamos un poquito sobre que para algunos es un poco más fácil la mente y para otros el cuerpo y así. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué opinas vos? ¿Qué es lo que querés Ujú. compartirnos respecto a esto? Mira, diferentes son como completamente distintas, ¿no? Porque uno a veces se trata desde un lugar que comúnmente es la terapia hablada, ¿no? Y lo otro quizás ya desde el movimiento, desde el sentir. Entonces, quizás la entrada a una u a otra sea completamente distinta, ¿no? Pero si me preguntás a mí, creo que necesitamos ambas. Es como, es muy difícil, o sea, no podría decir Ujú. solo quedémonos con esta o solo quedémonos con la otra, ¿no? Creo que fusionarlas dentro de la disciplina que querramos, ¿no? Como, no sé, hay muchas disciplinas como lo que vos hacés, como el yoga, que nos permiten esto de quizás empezar a sentirnos más, ¿no? Como, y en ese sentir, después yo puedo, no sé, yo voy al gimnasio, levanto pesas y lo hago desde un lugar consciente, ¿no? Como ya no lo hago desde solo por el hecho de hacer, ¿no? A mí el movimiento somático me permitió eso también, empezar a ver desde qué lugar hago lo que hago, ¿no? Desde cómo me muevo cuando me muevo, qué elijo, ¿no? Ok, tengo una rutina para hacer, sí, pero la verdad, hoy me duele la cintura, no puedo hacer esa rutina, o no Claro. puedo hacer determinado ejercicio, ¿no? Y ahí creo que en esta integridad, ¿no? De la mente y el cuerpo, creo que lo más importante es que nos da libertad de poder elegir y de saber qué está bueno para mí hoy y qué no. La verdad que mejor hoy esto no, ¿no? Sí, Desde eso el que cuerpo estás y desde la mente, diciendo. ¿no? Como, hoy voy al gimnasio y hago tal cosa, o no hago tal otra, y hoy me junto con mi suegro a tomar mate o no, ¿no? Como ahí empezar como a ser más libres también en nuestras decisiones y en lo que me hace bien y lo que me hace mal, nivel mente o nivel cuerpo. Clave acá, esto que acabas de decir, porque justamente es así, ¿no? Es como a cada momento, todos los días no son iguales, todos los días no descansaste quizás igual, no tuviste las mismas experiencias. Eh, yo me Y acuerdo con amor, porque es más fácil, ¿no? ¿Viste? No castigarnos, ¿no? Como, que, che, yo hoy debería haber hecho esto, y bueno, quizás hoy no, Como, el movimiento somático practicamos mucho esto de qué te es accesible hacer, ¿no? ¿Qué te es accesible hacer hoy? Y hay opciones, ¿no? Porque a lo mejor es esto, no dejo de ir al gimnasio, pero voy y hago lo que me es accesible, ¿no? sí, sí. Es una gran controversia, ¿eh? Porque este punto que estamos tocando, yo por ejemplo, soy una persona que le cuesta mucho eh, ponerme así una super rutina y cumplirla a rajatablas. Ujú. Termino enojando conmigo porque termino no disfrutándolo y quizás a veces dejando y demás. Pero por otro lado, sí trabajé mucho este tema de hay que ser disciplinado, tener rutinas, ¿no? Entonces, sí tengo rutinas y últimamente sí adopté esto, ¿no? Como de base sí quiero construir algo, pero también percibo cómo está mi cuerpo, porque creo que en el entrenamiento y en
sí, en el entrenamiento, en el gimnasio y en un montón de deportes, muchas veces está esta creencia de que si la mente quiere, el cuerpo puede, ¿no? Y Ujú. yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque a veces el cuerpo no está disponible al 100% para cumplir o para responderte a tu necesidad mental. Ujú. Y un montón de Y factores. fíjate, cielo, cómo te sentís yendo igual, ¿no? Con esto que vos decís de la disciplina. Ahí hay toda una cuestión en que yo les digo, bueno, vayan igual, ¿no? Ahí no, no hay que pensarlo mucho, ¿no? Hay como que actuar. Pero una vez que lográs esto de la disciplina, ¿cómo te sentís cuando igual hiciste y hiciste desde el amor, ¿no? Y no desde del hostigarme, porque aparte probablemente te lesiones si hagas algo hostigándote o haciéndolo forzadamente, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Uno vuelve a su casa si es que hace actividad física en otro lado y tenés no solamente las endorfinas de la actividad física, sino la satisfacción interna de haber hecho desde tu verdad, ¿no? Desde vos. Sí, totalmente. Y que nadie se me cruce, ¿eh? Hasta que se me acabe la hora de entrenar. Ahí sí, sonrisita otra vez, pero sí, sí, es algo, creo que es una negociación como constante y decir, bueno, lo que dice mi mente o lo que estoy sintiendo como estoy sintiendo en mi cuerpo ahora. Y sí, ahí he aprendido a llevarlo un poco desde ese modo, ¿no? A, como vos decís, a respetar mi propia verdad en este momento y también conocer mi propio límite de cuándo es que me estoy haciendo un poco la boluda y de Claro. cuándo es realmente que, bueno, que no puedo. Ujú. Sí, total. Me encantó este punto. Hay mucha gente linda conectada y que conozco, así que pueden Ah, preguntar, decirnos si se sienten identificadas, bueno, lo que quieran. sí, si quieren dejar preguntitas o exacto, ¿se les pasa a ustedes? Pasa, cuéntenos. Ujú. Eh, em, ¿Qué tipo de movimientos pueden ayudarnos a procesar las emociones? El movimiento somático. Ah, ella El se movimiento ven. somático. Contanos un poquito sobre el movimiento somático, en qué se enfoca. Bien. Eh, Creo que, como te decía antes, creo que cualquier actividad que nos permita como ir un poco hacia adentro, nos permite esto de empezar a liberar emociones, ¿no? Y de empezar a conectarme con mi interior. Lo que yo destaco del movimiento somático tiene que ver con esto de la libertad, ¿no? Como son movimientos amorosos, armoniosos, en el que por ahí, sí, si la profe está un poquito pasada, que sería yo, le meto un poco más de power y las chicas me dicen, che, hoy le metiste, pero digo, dentro de eso siempre recalco y tienen la libertad de salir del ejercicio cuando lo sientan. eh, Siempre hay opciones, o sea, hay opciones y variantes, entonces pueden elegir la que les sea más accesible en ese momento, porque quizás eh, hoy es accesible hacerlo de una manera y en otra clase es accesible hacerlo de otra. Entonces tiene que ver con esto de escucharse, ¿no? Escuchar cómo está el cuerpo hoy y qué puedo hacer y qué no. No, por supuesto, no hay algo que esté bien o algo que esté mal. O sea, es simplemente movernos y registrarnos en ese movimiento, sin juicio, sin exigencias, no hay una postura a la que llegar, no hay asanas, no hay nada a la que llegar, sino es, sí, por supuesto que está dirigida por mí, entonces tiene una secuencia de movimientos uno tras de otro, pero la finalidad tiene que ver con eso, sentir cómo está nuestro cuerpo. Me encantó, me encantó. Muy parecido a lo que hacemos en el stretch inconsciente, que más Exacto, stretching seguro. significa estirar. Yo lo que hago es ayudar a reconectar con la conciencia corporal. Ujú. Pero bueno, Exacto. Yo eh, tomo así como varias cosas de distintas disciplinas que también practico, como el yoga, no sé, por ahí hasta hago abdominales, voy como cambiando, pero dentro de las distintas cosas que tomo para la clase de movimiento somático, siempre está por boga esto de
sentí tu cuerpo, sentí hasta dónde. Por ejemplo, no trabajamos con repeticiones, vamos haciendo hasta que te sea accesible, yo más o menos voy marcando. No hay un ritmo que seguir, no hay que ir todas a tiempos, vos podés ir al tiempo que vos quieras. Podés salir del ejercicio y volver a hacer el ejercicio cuando lo sientas. Eh, Tampoco trabajo con respiraciones, con pranayamas, nada que pueda activar nuestro sistema nervioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un problema respiratorio y a mí si me haces con respirar en 3, 2, 1, es como que me activa, ¿no? Como me Ok. saca de mí y yo digo, ya deja de regularme, al contrario, me desregula. Entonces, eh, todas las posturas o los movimientos o la cadena de movimientos que hacemos tienen que ver con esto de regular el sistema nervioso. Vos vas a después te paso una clase de cielo para que la hagas. Vas a Sí, bostezar de principio a fin y eso es si te entregas a la clase, que a veces al principio cuesta un poco, pero después esto sucede, es el bostezo y el lagrimeo de los ojos es por excelencia el síntoma de que el sistema nervioso se empezó a regular. wow, qué lindo, qué lindo. Me encanta. Katy, ¿podemos hacer algo en el cuerpo? Sí, podemos, vamos a hacer, A ver, yo eh, voy a ver quiénes están conectados. Chon, chon, chon. Pueden hacerlo, ¿eh? Sí, ahí tenemos, está Sonia, y bueno, las Ana, Florencia y Manu. Pueden ujú. unir esta actividad con nosotros. ¿Qué necesitamos? En la postura que estén, si están sentadas, mejor porque nosotros lo vamos a hacer sentadas porque estamos en esa postura. Si están acostadas también es válido y que se dejen llevar. Ok, Bien. dejo a ti, yo me meto para adentro. Bueno, dale. Bueno, en este lugar que hayas elegido para estar, te invito a que te pongas cómoda. Si estás sentada, puedes apoyar los pies sobre el suelo. De a poco te invito a que empieces a respirar, a sentir tu respiración. Si es accesible, cerrar los ojos. Y desde esta postura que hayas adoptado, te invito a que comiences a conectar con los puntos de apoyo. Quizás puedas tomar conciencia de los pies sobre el suelo, de la cola en la silla, de tus manos en el lugar en que hayas elegido apoyarlas. Vas a inhalar y exhalar y simplemente vas a registrar cómo es tu respiración hoy sin intentar modificar nada, sin querer que sea distinto, sino simplemente registrando cómo es tu respiración, cómo está tu cuerpo hoy. Quizás te sea accesible con cada inhalación y con cada exhalación identificar alguna tensión, alguna dolencia. Registra si te es posible llevar el aire hacia ese lugar donde tengas alguna dolencia o alguna tensión. Y ahora muy lentamente te voy a invitar a que lleves tus manos hacia el cuello, que las pongas una arriba de la otra y ejerzas una leve presión sobre el cuello. Y vas a ir con la cabeza lentamente hacia atrás. Y una vez que lleves tu cabeza hacia atrás, podrías acá comenzar a moverla tipo un péndulo, llevando una oreja hacia un hombro y hacia el otro. Sentite libre acá si necesitas quedarte unos segundos atrás de hacerlo, o en alguno de los costados.
Podrías ahora en el próximo movimiento quizás ir hacia adelante y llevar el mentón hacia tus manos, hacer un círculo completo. Un poquito libre acá también de cambiar de sentido. Si estabas yendo hacia un lado, podrías ahora ir hacia el otro. Bien, vamos a hacer 2 movimientos más en esta forma. Y cuando esté suficiente para vos, vas a detener el movimiento, vas a volver con tu cabeza al centro. Y desde acá te voy a invitar a que bajes una de las manos y con la otra tomes tu cabeza hacia un costado y estires acá. La otra mano podría incluso estirarla hacia un costado, que notes acá la presión, si es distinta cuando levantas la mano. También podrías bajar y subir esa mano o dejarla estática. Sentirte libre de hacer el movimiento que necesites. Bien, y cuando sea suficiente vas a cambiar de lado, lentamente. Vas a bajar la mano que estaba sobre la cabeza. Vamos con la otra mano, estiramos el otro costado. Podemos comenzar a subir y bajar la mano contraria. Bien, vamos a hacer 2 movimientos más. Y cuando sea suficiente vas a detener el movimiento, volvemos con la cabeza al centro. Y ahora te voy a invitar a que juntes tus manos, tus palmas, y que a poco comiences a frotar una palma con la otra. Podrías ir hacia la parte de adelante de las manos, como si te lavaras las manos. Entrelazar los dedos. ¡Ay, ya me dio sueño! Y acá también podríamos subir. Como si nos estaríamos bañando por un brazo por el otro. Sentir acá qué sensaciones tengo cuando me toco, darme un masajito, acariciarme. Bien, yo ahora les voy a invitar a que lleven sus manos a la parte del cuerpo que quieran. Yo voy a elegir llevar una mano al pecho y la otra al abdomen. Pero siéntanse libres ustedes de apoyar las manos donde deseen. Y desde este lugar te invito, si tenías los ojos abiertos, a volver a cerrarlos. A volver a conectar con la respiración. A registrar cómo es ahora, después de que nos movimos un poquito. Si algo cambió, si es igual. Y simplemente te invito a que te quedes unos segundos con vos.
Bueno, ser suficiente, basta bajar las manos, realizar el movimiento que necesites en este momento, para de a poquito volver a conectar y abrir tus ojos. Ay, qué lindo. Bueno, fue una mini práctica, pero para que vivencien un poco Muy bien, eh, la filosofía de este movimiento. muy bien, sentirse, aprender a sentirse. ¿Pudieron hacerlo? A ver, las que están ahí, cuéntenos. A mí me encantó, sí me empezó a dar sueño en un momento. Empecé a Ujú, bostezar. Sí, es tan necesario tomarse un momento para sentirse, ¿no? ujú. También son movimientos así, estos movimientos cortitos y, y que podemos utilizar a diario también nosotras como terapeutas para regularnos antes de dar una clase o de recibir un consultante, ¿no? Porque por ahí es difícil, a veces uno viene como con la vorágine muy alta, con no sé, el tráfico, lo que sea, entonces a mí me sirve mucho también por ahí cuando llego al consultorio hacer alguno de estos movimientos y volver como a conectar conmigo y también ser consciente desde qué lugar quiero acompañar, ¿no? Exacto, sí. Sí, desde un lugar súper amable, ¿no? Y amoroso con uno mismo. Ujú, Y pusieron hermosas, amé, gracias, Sonia, te mandamos un beso. Y ujú. Sí, Sonia, un beso. puso hermosos y amorosos movimientos, registré mi rigidez en el cuello, sí, sí, esa rigidez. Hablando de rigidez, mi amiga hermosa. Hablamos mucho de rigidez con ella, Ah, así que está ok. bueno el Bueno, Katy, registro. ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar, bueno, en el Instagram de Metanoia, ahí está mi WhatsApp, el link que los lleva directo a mi WhatsApp y desde ahí coordinamos sesiones de biodecodificación para el que lo necesite. También tengo las clases de movimientos somáticos que son abiertas a todo público, si bien eh, las uso mucho para las personas que están en un proceso de biodecodificación conmigo. Después, muchas veces el proceso termina y nada, seguimos constantemente regulando nuestro sistema nervioso, ¿no? Y así que eso está abierto, apto para todo público. Y bueno, los que sean obviamente de Santa Fe, donde yo estoy, tengo consultorio presencial, pero bueno, gracias a Dios la tecnología nos permite hoy en día maximizarnos y estar en todos los lugares. Y nada, la verdad que es una gran herramienta y tengo gente que ha hecho presencial y online alternado y te dicen como, nada, lo vivencian igual, entonces por ahí está el prejuicio del online, pero si se tiene ganas y compromiso, se puede transformar mucho. Exacto, correctamente, bien. Bueno, hormiga viajera, gracias por compartirse, gracias a ustedes por unirse, gracias Katy por estar acá con nosotros. ¿Das online o solo presencial? Yo estoy presencial, estoy en México, en Cancún, y también en línea acá. Acabo de lanzar mi página web y una membresía en donde hay videos grabados de también de stretching enfocados en diferentes áreas del cuerpo. Y también hay un sector donde hay meditaciones, donde hay libros de desarrollo personal en PDF para que cada uno pueda acceder. Y está súper accesible porque lo hice para que la gente pueda compartir y bueno, disfrutar de los beneficios que tiene de conocer el cuerpo, ¿no? Que También. estamos en una era en la que hay que darle mucha bolilla, eh, porque es el único que tenemos. No hay Exacto. respuesta final. Ujú. Y también esto de, ¿no? Bueno, si hay síntomas, obvio, porque ahí es donde ya el cuerpo dijo basta, ¿no? Pero también lo importante de, a veces, por más que no haya síntoma, anticiparnos, ¿no? Y empezar a movernos y a regularnos antes. Entonces ahí también uno puede como anticiparse antes de que el cuerpo pare y parar uno. Sí, sí, total, para prevenir, mantener y mejorar. Exacto. Sí. Bueno, gracias, Katy. Voy a guardar el vivo para que lo vean cuando quieran. Les mando un Gracias a vos, me encantó. Bueno, espero
que haya quedado claro. Después, obviamente, cualquier duda o consulta, estamos acá y nos pueden consultar a cualquiera de las dos por movimiento. Todo es movimiento. Por movimiento, exacto.